Hola traders, ¿cómo están? Un gusto de comunicarme con ustedes este domingo y les prometía que les iba a hacer un video acerca de cómo invierto en acciones y cómo lo hago utilizando el VIX. Vamos a por ello. Lo cierto es que el VIX es un indicador que se puede decir en la traducción que podría ser el indicador del miedo, algunos le llaman de pánico, son sinónimos de las traducciones. Para mí es simplemente un indicador que mide la intensidad y el volumen en el flujo de órdenes, y eso generalmente también influye en que esa gran velocidad y volumen en aumento se traduce también en rangos amplios de negociación, como hemos tenido en los últimos días. Como muchos saben, yo en esto del trading no soy de los que empezó ahora hace pocos años, sino que me he reinventado a partir del año 2008, que empecé a capacitarme y de hacer un cambio de vida, de primero administrar mejor mis finanzas para luego después, a partir del 2009, mi primera compra fue allí por el 18 de marzo del 2009. Esa fue mi primera compra y que a mí me marcó un antes y un después, porque bueno, no tuve más que quedar comprada y con eso hacer mucho dinero. Ahora, ¿cómo hice ese dinero? Lo hice con CFDs, todo lo que aparecía en español en ese momento para capacitarme, el libro Leones contra Gacelas y algunos otros más que había en ese momento, pero todos indicándome la direccional hacia ir hacia CFDs, cómo tú puedes invertir poco y ganar mucho, ganar en forma exponencial por cómo funcionan los CFDs. Entonces, ¿ahí qué hice? Desempolvé mi aprendizaje de inglés y entonces dije, bueno, vamos a empezar a buscar un poco más de información en inglés. Ahora, es de aquí que me encontré con lo que es y que lamentablemente todavía sucede hasta el día de hoy. En español es el CFDs y todo con apalancamiento, la información, ¿verdad?, de cómo invertir con apalancamiento. Sin embargo, cuando tú haces la misma búsqueda de cómo invertir en acciones y lo pones en inglés y principalmente buscas todo lo relacionado con Estados Unidos, te van a aparecer otras opciones que son completamente diferentes a lo que ofrecen a los hispanohablantes. Y entonces ahí tú te puedes encontrar con otro tipo de brokers, estos sí de primera categoría. Te vas a encontrar a su vez con información totalmente diferente. Saben bien que ya lo he dicho en algunos de mis vídeos cuáles son los mejores brokers, los que son siempre top 10 en los Estados Unidos. Miras y no tiene nada que ver con lo que es la búsqueda en español, porque cuando haces la búsqueda en español aparecen brokers que sí tienen mucha popularidad en Latinoamérica o en Europa, pero que la mayoría de ellos están baneados en Estados Unidos. ¿Por qué? Por las prácticas que hacen con los CFDs, en donde tu orden no va directamente al mercado, sino que estás operando tu orden en la mesa de cambio del broker, y entonces es el broker el que da la contrapartida. Eso está prohibido en los Estados Unidos, los CFDs están prohibidos en los Estados Unidos, y por eso es que yo empecé a invertir en los Estados Unidos y mi primer producto para invertir fueron acciones y ETFs sin apalancamiento. La primera inversión que hice fue en acciones y en ETFs. Lo recuerdo bien claro y siempre lo voy a recordar, ese 18 de marzo del 2009, cuando empecé a comprar el SP500 y el SP500 estaba en ese momento en 800 la evaluación. Les voy a explicar cómo invertir en acciones y cómo detectar oportunidades para poder sacar ventaja de lo que es el índice VIX. En este caso tengo el índice VIX del CBOE, ¿verdad?, del Chicago Mercantile Exchange, y lo tengo en un gráfico de velas mensuales para que ustedes puedan ver y detectar los picos en meses, y esto me permite a su vez analizar lo que es el periodo desde el 2008 a lo que es hoy en abril del 2020. Y se dan situaciones muy interesantes que vamos a empezar a ver, y vamos a ver qué es lo que hizo los índices, por ejemplo el índice Nasdaq en comparación a lo que han sido
los picos del VIX. Y en estos casos siempre trato de elegir alguno de los índices, o a veces pueden ser todos, pero esta vez en esta última crisis he elegido el Nasdaq. Mis seguidores saben bien que empecé a postear acerca de esto a principios de marzo. En mi post en Facebook el día 10 de marzo les hacía una consulta a mis seguidores. ¿Sabías que los índices se mueven en forma inversamente proporcional a la volatilidad? Es por eso que cuando te digo comprar el Nasdaq, por ejemplo, cuando el VIX hace un extremo, como en este caso que era, por ejemplo, el mes pasado, cuando ya estaba empezando a ir por encima de 50, que era para mí un buen lugar. Entonces cuando el VIX empieza a ir por encima de 50, ya tienes que ver la posibilidad de empezar a comprar índices americanos con ETFs. ¿Eso qué quiere decir de comprarlos con ETFs? Básicamente con el Nasdaq tienes tres opciones. Los tres ETFs en los cuales se puede replicar lo que hace el mercado de contado del Nasdaq es el QQQ, uno de los ETFs que tiene más volumen. Es comparable con el volumen que tiene el SPY, ¿verdad? El SPY, que replica el movimiento del SP500. Y entonces este va a estar replicando el mercado de contado. Y entonces si el índice retrocede un 10%, este va a retroceder un 10%, si retrocede un 30%, lo va a hacer en un 30%, y lo mismo cuando va para arriba, va a estar sin apalancamiento, replicando lo que hace el índice. Después tenemos el QLD, que es también otro que tiene un muy buen volumen por día operado. Es impresionante lo que operan estos ETFs, son sumamente líquidos, son de los más líquidos que hay en el New York Stock Exchange, y entonces este va a replicar al doble tanto las ganancias como las pérdidas. Y después el TQQQ va a replicar al triple las ganancias y las pérdidas. Entonces tenemos a nuestro amigo el VIX, que es el índice de miedo, ¿verdad? Entonces tenemos el índice de miedo, y cuando el índice de miedo se da de que tiene sus picos más altos, entonces esto, para llevarlo a lo que es, por ejemplo, semanas, podemos cambiar el gráfico y entonces ver tiempo para atrás en semanas cuando se dieron las oportunidades, algunas de las oportunidades, porque esto se dan varias oportunidades en todos estos 12 años. Lo único que tiene de muy particular este último mes que hemos tenido es que tenemos por primera vez en 12 años un VIX moviéndose en los mismos lugares en donde yo hice y salí de compras en el 2009, y que fue lo que me permitió a mí cambiar mi vida. Entonces es como para mí, volver en el tiempo, y lo encontré en forma sumamente clara. Entonces, ¿cuándo empecé yo a invertir Nasdaq y por qué elegí el Nasdaq? El Nasdaq ya saben que invierte en tecnología, las componentes son las tecnológicas y a su vez los laboratorios. Entonces, en una crisis sanitaria como la que tenemos, vi grandes oportunidades ahí, principalmente. Hoy por hoy en el Nasdaq están operando algunas acciones en máximos de todos los tiempos, como en el caso de Netflix, por ejemplo, o en el caso de Amazon. Entonces aposté a ese sector porque para mí tenía toda su lógica concentrarme ahí. Para mí aquí en mediano plazo hubo una gran oportunidad. Entonces cuando empecé a comprar el QLD, que replica al doble, lo hice primero esperando que el VIX estuviera negociando por encima de 50. Segundo, fui a buscar niveles de anteriores soportes. Entonces me fijé que aquí en agosto había habido un soporte aquí en esta zona de los 90. Entonces esta vela anteriormente había cerrado muy mal, y después, como ven, fue el día en el que hice el posting en Facebook, el 10 de marzo, en donde me saltaron algunos diciéndome que era una inconsciente, y en donde yo decía, bueno, voy a empezar a comprar en forma liviano, a hacer mi posición. Yo estaba completamente flat en toda esta caída,
yo había estado solamente operando intradía, entonces en mi cuenta como inversionista estaba sin posiciones y entonces fue así que empecé a comprar aquí en 90. Ahora, aquí, ¿qué sucedió? La volatilidad siguió aumentando y se fue. Entonces, por cada 90, incluso fíjate que en pocos días hasta llegó a cotizar a un mínimo de 68. O sea que de estos 90, yo tan solo en vez de $90 por cada acción, yo tenía ahora $70 por acción. Bien, entonces tenía bastante menos que lo que había tenido antes. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, ¿qué hice? Seguí comprando. ¿Por qué seguí comprando? Porque veo la CNBC todos los días y además de tener muy clara la oportunidad de compra del VIX por encima de 50, sigo escuchando a analistas en la CNBC, hedge funds, responsables de fondos de inversión con millones y billones de dólares, empezando a comprar y uno jugándosela y diciendo compro stocks o acciones cuando el VIX está por encima de 60. El dinero grande, por más que hay otras personas que han hecho análisis en base a otros indicadores, dicen no hay que querer ser el más listo y un montón de pánico que pusieron y que no veía realmente a nadie en español diciendo esto hay que comprarlo. Entonces el CBOE, ¿verdad? El índice VIX, estábamos hablando de lo que había crecido y entonces de ir a niveles por debajo de 20, lo veíamos en niveles en los 60, entonces empezaron a entrevistar a un montón de analistas y todos coincidían de que había que comprar. Entonces es muy difícil en una caída como estas determinar dónde está exactamente el nivel. Tienes que empezar a ver niveles de posibles soportes y entonces sin ningún tipo de apalancamiento comprando la acción y comprándola sin utilizar el margen, o sea, como inversionista, ya más que trader, como inversionista, se dan las mejores oportunidades de tu vida y pocas veces se da de tener un VIX tan alto y tener la oportunidad de comprar así. ¿Qué otra cosa tienes que tener en cuenta? Seguramente lo has visto en las películas que se referían a la crisis del 2008 o del 2009, cuando empezó el tapering, cuando empezó lo que se llama como QE, o sea, cuando la Fed empieza a volcar dinero y empieza a comprar todo. Si tú ves que la Fed empieza y sale al salvataje y sale el gobierno de los Estados Unidos a aprobar programas de incentivo para la economía y empiezan a imprimir y a comprar lo que sea, ya no estés corto y empieza a comprar porque esto es la verdadera mano fuerte. Otra captura de pantalla de lo que yo venía diciendo. Uno de los lugares en los cuales fue también a encontrar soporte cuando la Fed hace el anuncio de que va a estar comprando y que New York Fed empieza a comprar y realmente que compran, no es que dicen que compran, no es que dicen que pongan los estímulos, sino que van y empiezan a comprar. También otra confirmación, JP Morgan diciendo que también ellos compraban, a su vez vamos a ver ahora también otro más y también fíjate dónde estaba en el SP500 y cómo estaba rebotando y también diciendo nos sumamos y hay que estar comprado. Y esto, por último, también mostrarles una captura de pantalla de cuando Bank of America dio la orden de compra, pero la orden de compra, si han visto, por ejemplo, el reporte que hace del indicador que dio la señal de compra, perfecto, Bank of America en pleno pánico le dio a todos sus inversores la señal de compra, no cuando el Standard & Poor's estaba acá en 2.800, sino que cuando estaba rebotando de 2.450, 2.500, ya estaba también dando la señal de compra. Entonces, hubo señales de compra por doquier, por todos lados. Siguieron entrevistando analistas y administradores de fondos de inversión, este es por poner un ejemplo, y entonces empezaron a preguntar también días atrás en los cuales si se podía dar una réplica de lo que había sido el 2008-2009. Sí, decían todos afirmando en forma categórica que sí, ¿por qué? Porque si la Fed está comprando y el VIX hizo ese pico en máximos históricos, no hay otra forma de estar en el mercado que largo, ya no es momento de estar corto y ahí es cuando aparece el inversor y tienes que comprar.
Entonces, empecé a comprar tempranamente en 90, perdón, y no agregué en 70, en realidad agregué en 80, esperé a que fuera a 80 y entonces en 80 incluso fue retesteado y entonces tengo mi posición, digamos que tiene un precio de promedio en 85 y fíjate que en cuestión de pocos días ya superó esta resistencia que teníamos en los 105, se fue a buscar aquí esta otra resistencia y tiene ahora esta otra resistencia. Si lo miro con el Nasdaq en velas diarias, vemos que cuando atravesó inclusive en velas diarias por debajo de la media móvil de 200, empezó a tratar de empezar a buscar soporte. Entonces yo compré en forma muy temprana cuando el Nasdaq estaba en la zona de los 8000 y luego sí completé mi compra cuando ya estaba en 7000, lo que vendrían a ser 7400 y ahora tengo mi posición en largo que ya he descargado algo. Entonces lo primero que ingresé en una mala compra fue tan solo cuestión de esperar unos pocos días y a lo que no tengo apalancamiento, no tuve margin call, no tuve nada de las tragedias que suceden justamente por utilizar margen, bueno, pude sacarme parte de esa primera entrada y quedarme con lo que es mi entrada aquí en estos mínimos. ¿Y qué es lo que yo estoy esperando? ¿Esto va a ser mágico? ¿Va a ir a máximo de todos los tiempos y va a seguir subiendo en forma vertical? No, yo no creo eso. Van a haber idas y venidas, pero ahora ya todas las opiniones que hay de los fondos de inversión, siendo que la Fed está respaldando las compras. Esto no es aplicable al mercado de Latinoamérica, esto no es aplicable al mercado de Europa, se mueven totalmente diferente. Europa no va a tener la misma recuperación y tan rápida que lo que está teniendo, por ejemplo, el Nasdaq en Estados Unidos. La situación del Russell, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas es diferente, pero en esto se dio uno de mis mejores trades y realmente un porcentaje de beneficio ahora sin apalancamiento, simplemente comprando acciones de que desde 7400 a 8900, 9000 si quieres, más de un 20% de recuperación que ha tenido el Nasdaq en simple, pero que con el Nasdaq al doble en el QLD estamos hablando de que de 82 acá a 112 en donde estamos hablando de un 50% de beneficio sin romperte la cabeza y aprovechando oportunidades como esta. ¿Cuál es mi estrategia para los próximos días? Cualquier retroceso que haya y aumento de la volatilidad, voy a estar comprando más ahora con la posición que me quedo. O sea, lo primero que había estado comprando, ya me deshice de algunas posiciones aquí con ganancias y me estoy conservando lo comprado más abajo. No creo que vaya a estar más abajo, pero sí que cada vez que se den este tipo de oportunidades y que tú veas la volatilidad en aumento, trata de buscar lugares de posibles soportes y no dudes en comprar los índices americanos. Esto hasta he hecho posiciones y hasta he abierto posiciones en esto mirándolo desde el celular. No tienes que pensarlo mucho. Esto es lugares de compra, de aprovechamiento de oportunidades en el mercado americano en forma muy clara, sin apalancamiento o con mínimo apalancamiento, como en el caso de estos ETFs que duplican o triplican el comportamiento simple del índice, sin tener que recibir llamadas de margin call para tener que depositar más dinero porque te quedaste con márgenes y poder tener la posibilidad de perder todo el dinero. Aquí no hay forma de perder porque al invertir en índices no hay forma de que valgan cero y estás invirtiendo además con uno de los activos más líquidos del New York Stock Exchange. Entonces es una forma muy segura de realmente aprovechar en esta crisis para hacer un extra con inversiones. Esto es un poco mitad inversionista, mitad trader. Espero que les sirva este pique. Me lo pedían que hiciera un video explicando cuál era mi estrategia con el VIX. Entonces, en los picos del VIX, cuando todo el mundo vea miedo,
la próxima vez tú vas a poder ver oportunidades. Eso es la manera que hay que ver. Mientras veía en forma perpleja a muchos en español, no sabiendo bien qué hacer o quedando sorprendidos ante una situación como esta. Bueno, esto los experientes, los que tenemos ya más años y que hemos sabido ganar dinero en el mercado de valores, sabemos que son las oportunidades que se presentan pocas veces, y fíjate la cantidad de pocas veces que han habido, pocos meses en los cuales se dan esas oportunidades, que no tienes que dudar cuando el VIX está en 50 o próximo a 50, y más si está por encima de 50, a comprar lo que son los índices americanos, y en este caso para mí era muy clara la oportunidad en el Nasdaq. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.